Listo, buenas tardes. Pues vamos a empezar con la clase de intestino delgado. Eh, vamos a ver. Bien, el contenido de la clase, primero vamos a hablar acerca de los parásitos, posteriormente las infecciones oportunistas, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Whipple y al final con la enfermedad de Crohn. Entonces, iniciando con los parásitos, la demitiasis, pues esta sobre todo es de distribución mundial, que va a tener diferentes vías de transmisión, tanto fecal, oral y penetración en la piel por las larvas. Esos son los principales. Es endémico en lugares donde hay muy pobre higiene y en países en vías de desarrollo. Cuando no son áreas endémicas se presenta esta patología, son más que nada por cuestiones de migración o viajes a ese tipo de países. Y aquí en la imagen inferior es un ejemplo de la ascaris. Pues se ve que la hembra es mucho más grande que el macho. Y estos pueden crecer hasta 35 centímetros. El agente se llama Ascaris lumbricoides. Es el nematodo más común y más grande en el intestino del humano. Pues su distribución geográfica es muy amplia, aparte de lo que es, pues bueno, en México, en parte, o sea, Centroamérica y alguna de Sudamérica, también la parte de África, el sur sobre todo, incluyendo Madagascar, entre ellos también de otros países, India, China, Filipinas. Entonces, es más prevalente en lugares tropicales, su vía que el de contagio es fecal oral. Entonces, para conocer el patógeno, hay que conocer el ciclo de vida. Pues primero que nada, los huevos se van a eliminar por las heces, de que posteriormente, al ingerirse por una mala higiene, van a eclosionar lo que son las larvas en el nivel de estómago y posteriormente van a invadir la mucosa intestinal del gado. Entonces, posteriormente van a migrar y van a llegar tanto al árbol bronquial, tanto por vía portal y vía sistémica, y eh, van a ascender por tráquea y van a descender posteriormente hacia el esófago, donde van a madurar y van a llegar a su forma adulta. Bien, pues las manifestaciones clínicas de este parásito son muy inespecíficas, usualmente son asintomáticos estos pacientes, o si no es una sintomatología inespecífica, como lo es dolor abdominal, intermitente, eh, eh, con ocasiones diarrea y, bueno, los hallazgos que se van a observar, pues bueno, en esta imagen es un tránsito intestinal en proyección anteroposterior, del que se utiliza medio de contraste oral positivo, en el que se observa adecuado paso del mismo, y a nivel de yeyuno se observa un defecto de llenado tubular que corresponde a lo que es el parásito de Ascaris. Entre otros estudios de imagen está el ultrasonido. En este ejemplo es un ultrasonido lineal en escala de grises, eh, dirigido hacia lo que es cavidad abdominal, más específico hacia intestino, y en este se ve un corte longitudinal eh, del mismo, donde se observa en su interior una imagen tubular con paredes ecogénicas, en el que en ocasiones, dependiendo cómo sea el corte, se va a también encontrar, cuando es un corte transverso, se va a dar una imagen puntiforme ecogénica, en el que corresponde lo que es el aparato digestivo del parásito. Entonces, entre las complicaciones que va a presentar este parásito, de las principales es la obstrucción intestinal. En la primera imagen se observa una radiografía anteroposterior en bipedestación, donde se observan asas intestinales dilatadas secundarias a una masa eh, este, caracterizada por estructuras tubulares correspondiendo a lo que es el parásito de Ascaris. Y aquí a la derecha se observa un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, donde es dirigido a lo que es la cavidad abdominal. Se ve un plano transverso del intestino, se van a encontrar múltiples estructuras
redondeadas con paredes ecogénicas, y en la flecha color blanca un poco gruesa se observa lo que es en su interior, como les comenté, el punto ecogénico, que va a corresponder a lo que son las ascaris. Bien, entre otras complicaciones puede ser tanto el cólico biliar, la litiasis vesicular, sino la colangitis recurrente piógena. En este estudio es un ultrasonido de escala de grises con transductor convexo, en el que va dirigido a lo que es cuadrante superior derecho, donde se observa pues, un plano longitudinal de la vesícula, que entre los hallazgos se encuentra con la pared engrosada y en su interior, a nivel del fondo y el cuello, se observa una imagen lineal ecogénica correspondiendo a lo que es una ascaris. Bien, entre otros de las complicaciones de la patología viene siendo igual la pancreatitis. Esto más que nada igual por cuestiones obstructivas. En este ejemplo es una tomografía axial abdominopélvica contrastada, en el que se observa una pérdida de la arquitectura del páncreas, sobre todo a nivel de cuerpo y cola, en el que también en su interior se observan hipodensidades correspondiendo a áreas de necrosis. Y volviendo a lo de las cuestiones de la colangitis recurrente piógena, bueno, pues eso es más que nada hay que sospecharlo de ascaris. Bien. Para de la estrongiloidasis, el agente Strongyloides stercolaris es un nematodo que afecta a más de 30 millones de personas a nivel mundial, y los pacientes que están más en riesgo son los pacientes que tienen inmunocompromiso, sobre todo de trasplante. Su distribución es casi similar a la que es de Ascaris lumbricoides, y aquí del lado derecho pues es un corte microscópico del parásito. Entonces, del ciclo de vida de este patógeno es igual, en inicio similar como de Ascaris. Los huevos se eliminan por las evacuaciones, solo que al llegar al suelo eclosionan y forman larvas en los que posteriormente van a penetrar la piel, y posteriormente por los vasos sanguíneos van a migrar hacia los pulmones. Nuevamente suben por el arco bronquial y bajan y descienden por vía digestiva, es decir, por el esófago, y posteriormente las hembras producen los huevos y se eliminan por las heces y se vuelve a iniciar el ciclo. Bien. Ahora, de las manifestaciones clínicas, van a ser varios escenarios. Entre ellas, el síndrome de Loeffler, ese es sobre todo una neumonitis por una eosinofilia en el parénquima pulmonar, ya que, pues, como se comentó antes, ascienden a lo que es a pulmones, y posteriormente en su trayecto, cuando ascienden por el árbol bronquial, puede presentar esto. Pero simplemente datos muy inespecíficos, tos, y en ocasiones puede haber fiebre. Y entre otras, pues sobre todo estas dos, infección intestinal crónica y autoinfección sintomática o asintomática, pues son los portadores. Y en ocasiones, pues la sintomatología es inespecífica, como antes mencionaba, el dolor abdominal, diarrea. Y hay un otro escenario en el que es la hiperinfección. Este es sobre todo por riesgos de pacientes que se le da tratamiento con corticosteroides, ya que estos, al ser administrados, disminuyen los niveles de eosinófilos, y eso va a provocar que esto sea una presentación diseminada de la enfermedad. Bueno, como hallazgos que se pueden encontrar, es una magnificación de un tránsito intestinal, donde se observa que con contraste oral positivo, con adecuado paso del mismo, donde se va a observar a nivel del duodeno en porción descendente un engrosamiento de la pared con disminución del paso del medio del contraste. Bien. Continuando de los parásitos, está la giardiasis. Previamente esta patología se conocía como Cercomonas intestinalis, del que se le ha cambiado los nombres. Ya posteriormente se le llamó como intestinalis lamblia. Ya hasta
a inicios del siglo pasado se le cambió a Yardi Alambia por estas dos personas que están aquí en las fotografías, que fueron pues, unos científicos que investigaron sobre la patología de los parásitos. Y uno de ellos es Yard Matthew y el otro es el Lambert. Y estos, bueno, se le conoce igual con otros nombres como el Yardia intestinalis, como que abajo viene un artículo desde el siglo pasado que ya se le conocía con ese nombre de la Yardia intestinalis. Bueno, de esta, pues igualmente es distribución mundial. Hay mayor prevalencia en climas cálidos con una vía infecciosa vía fecal oral. Ahora, para conocer el ciclo de vida, bueno, sobre todo la forma infecciosa, hay dos presentaciones, una infecciosa y otra contagiosa. Una de ellas es los quistes, sobre todo, es la forma contagiosa. Pueden sobrevivir varios meses en medios como agua y cuando se ingiere esta agua contaminada en alimentos o de la misma agua van a llegar al intestino delgado, eclosionando a 2 trofozoitos y posteriormente puede haber varias vías, pueden irse a intestino grueso y formar nuevamente quistes y así volver a cerrar el ciclo o llegar a lo que es a intestino delgado y provocar lo que es la forma infecciosa. Bien, ahora de las pruebas de imágenes, este ejemplo es un tránsito intestinal con contraste oral positivo, en el que se observa adecuado paso del mismo y se van a encontrar más que nada a nivel de yeyuno áreas de engrosamiento de los pliegues y sobre todo en esta parte tanto duodeno y yeyuno. Bien, ahora la amebiasis intestinal va a estar causada por un trofozoito llamado entamoeba histolística. Esta afecta al 10% de la población mundial y se debe sobre todo a zonas de falta de higiene y hacinamiento. Bueno, entonces, de las cuestiones de las manifestaciones clínicas, además del dolor abdominal, hay fiebre, hay evacuaciones enterorragia, es decir, la hematoquesia. Y, bueno, la cuestión aquí en la imagen del lado derecho, se observa el trofozoito, de hecho, que está pues, ingiriendo lo que son los glóbulos rojos. Y en esta imagen inferior se observa una colonoscopía donde están las úlceras en lo que es a nivel de colon. Bien, para conocer el ciclo de vida de la amebiasis, van a formarse quistes o trofozoitos. Más que nada, los quistes se van a presentar en las heces, pero es decir, los trofozoitos se representan más en la diarrea y los quistes en las evacuaciones no diarreicas. Entonces, al ingerir los quistes maduros en alimentos contaminados, van a llegar al intestino delgado y eclosionando a trofozoitos, a 2 trofozoitos, y de que posteriormente van a migrar al intestino grueso y van a ver varios escenarios en los que van a ser portadores asintomáticos, es decir, evacuando y expulsando por medio de las heces lo que son los quistes. Puede haber enfermedad intestinal o enfermedad extraintestinal, es decir, cuando viajan a través de los vasos, llegan a otros órganos independientes. ¿Okay? Bien, bueno, en este ejemplo vemos que es una tomografía axial de abdominopélvica en el que se usó contraste oral positivo, donde se va a observar a nivel de ilion terminal y un engrosamiento de la pared y disminución del paso del contraste oral. Entre otras complicaciones, como la llamaban la enfermedad extraintestinal, va a presentarse el absceso hepático. Entonces, usualmente al ver un paciente con dolor abdominal, con fiebre, y se le hace un estudio de tomografía abdominopélvica, obviamente lo primero que se va a encontrar es pues, el hallazgo del absceso hepático. En este caso, hay que
ver si se presenta este engrosamiento a nivel de ilion. Hay que buscar ilion y ver si hay engrosamiento para sospechar que es una amebiasis. Entonces, en esta imagen es un corte axial de una tomografía abdominopélvica en el que se usó contraste oral positivo, el que se observa a nivel hepático una, este, una, una imagen hipodensa en el que en su interior se ven con áreas tanto con área de gas y del que se correlaciona con la otra área de la tomografía hay que sospechar de amebiasis. De infecciones oportunistas, el citomegalovirus es un virus del herpes, del que más que nada esto va a presentarse sobre todo en pacientes con VIH y se va a destacar como una vasculitis del tracto gastrointestinal. Va a estar afectado tanto lo que es intestino delgado y colon. Pues el cuadro clínico corresponde a lo que es dolor abdominal, fiebre, diarrea o en estos casos también enterorragia. Y en este ejemplo del lado derecho es una serie, un tránsito intestinal con contraste oral positivo, donde se observa adecuado paso del mismo y a nivel de duodeno en la porción descendente se va a observar una disminución, un engrosamiento de la pared que es secundario a la disminución del paso del medio de contraste. Bien, ahora en la tomografía los hallazgos que se van a encontrar son más que nada en este ejemplo de la tomografía, bueno, es una tomografía abdominopélvica con contraste oral positivo, donde que a nivel de recto se van a encontrar un engrosamiento concéntrico de la pared del recto. Okay. En este otro ejemplo, igual es una tomografía axial, un corte axial de una abdominopélvica, del que se utilizó tanto contraste intravenoso y contraste oral neutro, donde se van a observar lo que son los engrosamientos a nivel de ilion, de los engrosamientos de la pared. Bien, entre otros, de otras infecciones oportunistas está el Mycobacterium avium intracelular. Este más que nada es un cuadro clínico similar, solamente que la fisiopatología van a formarse macrófagos espumosos en la lámina propia. Entonces va a dar un patrón micronodular característico. Entonces, en los ejemplos inferiores hay de un tránsito intestinal con contraste oral positivo. El del lado izquierdo es a los 15 minutos y posteriormente a a los 60 minutos. En ellos se va a encontrar a nivel de los pliegues un engrosamiento, pero con un patrón, lo que es unos defectos de llenado nodulares, que es el patrón micronodular que va a presentar en intestino. Bien, ahora de la enfermedad celíaca, esto es sobre todo una patología, una enteropatía inflamatoria de secundaria a una intolerancia al gluten. Va a tener varios picos de eficiencia, sobre todo el primer pico a los 2 años y el segundo pico entre la tercera y cuarta década. Pues el factor de riesgo, sobre todo, es en pacientes caucásicos y es muy raro en los que son pacientes de raza negra o asiáticos. Entonces, el principal, en cuanto a la fisiopatología, la proteína gliadina que viene siendo del gluten va a causar este tipo va a desencadenar una reacción inmune en el que se van a formar primero un antígenos, bueno, van a contribuir las células presentadoras de antígeno y de que posteriormente se van a formar anticuerpos, tanto lo que es de antigliadina y antiendomicio. Entonces esto va a formar un proceso inflamatorio que lo que va a causar es la disminución de las vellosidades en el intestino delgado. Ahora, sobre todo va afectado a lo que es proximal del intestino delgado. Esto se va a manifestar como un dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso, además de datos de mala absorción. Aquí en el esquema del lado derecho vemos cómo
se disminuyen drásticamente lo que son las vellosidades y se observa lo que es un aplanamiento de las vellosidades. Bien. Ahora, de los estudios de imagen, iniciando con el tránsito intestinal, esta proyección anteroposterior con contraste oral positivo, se observa un adecuado paso del mismo en el que a nivel de intestino duodeno y yeyuno se van a identificar áreas de borramiento y engrosamiento de la pared. Esto es sobre todo por, como hay disminución de estas vellosidades, entonces le llaman, hay una dilución de este medio de contraste. Entonces, bien, bien. Entonces, viendo lo que es la tomografía, lo característico, bueno, esta tomografía es del mismo paciente, es una reconstrucción coronal de una tomografía abdominopélvica en el que se usó medio de contraste intravenoso y además y medio de contraste oral neutro, en el que lo más representativo de esto es que va a haber una inversión de los pliegues del yeyuno y del ilion. Usualmente hay más pliegues en el yeyuno que en el ilion y esto patrón va a invertirse. Entonces, ese es uno de los hallazgos. Primero que nada, va a estar asociado, a lo que son adenopatías. Y bueno, en alguna literatura comenta que en ilion distal van a presentar más de 5 pliegues por pulgada para ver este tipo de hallazgo. Bien. Entonces, continuando con en la enfermedad de Whipple, la gente viene siendo Troperima whipplei. Entonces, va a ser sobre todo una enfermedad sistémica inflamatoria crónica del intestino delgado, eh, del que la edad pico es en la quinta década, es mucho más común en hombres que en mujeres y sobre todo puede ser una cuestión ocupacional que se da en agricultores. En esta foto del lado derecho es el doctor George Whipple, que fue el que hizo los hallazgos y descubrir el tipo de patología de este tipo de agente. Bien. Ahora, de la enfermedad de Whipple, la fisiopatología es que hay una infiltración extensa de la lámina propia dirigida hacia los macrófagos, así como lo habíamos comentado con la enfermedad, la infección por Mycobacterium avium. Entonces, esto lo que va a hacer, va a causar la inflamación de las vellosidades del duodeno y yeyuno proximal, que se va a manifestar por una artritis migratoria no destructiva, diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso. Bien, entonces en estas imágenes, estos ejemplos vienen siendo de tránsito intestinal. La del lado izquierdo es una proyección anteroposterior con medio de contraste positivo del que se ve adecuado paso del mismo y se va a encontrar lo que es un engrosamiento de la pared de tipo micronodular, así como tanto lo que es la porción descendente, aquí se observa en la porción descendente de duodeno y en lo que es de yeyuno. Ahora, con la enfermedad de Crohn, esta pues viene siendo una enteropatía inflamatoria de causa desconocida. Esto viene de una familia de la enfermedad inflamatoria intestinal, que viene de tres, que se van a dividir en tres, principalmente pues la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o la CUSI, y una tercera que viene siendo la indeterminada, que esa posteriormente va a tener ese tipo de, va a terminar en enfermedad de Crohn o en colitis ulcerosa. Bueno, entonces, bien, bueno, como definición, pues es una enfermedad inflamatoria crónica, segmentaria y granulomatosa recurrente. Entonces se puede presentar en todo el tubo digestivo, como comentaba nuestro compañero, de lo que es tanto de boca hasta ano. Entonces, los dos picos de la presentación es entre en la tercera y en la sexta década de la vida. Entonces, el sitio principal donde se va a presentar esta patología es en ilion terminal, de alrededor del 90 al 95%, y posteriormente el colon, que es un 50%.
Bien, ahora del cuadro clínico se representa sobre todo como dolor abdominal, diarrea, enterorragia, fiebre y pérdida de peso. Los pacientes que tienen este riesgo son sobre todo los de raza caucásica y de la población judía. Van a presentarse dos tipos de escalas que son utilizadas para esta enfermedad. Una de ellas es la clasificación de Montreal, que se va a destacar sobre todo con se va a basar en tres parámetros, tanto en la edad al diagnóstico del paciente o la paciente, la localización y el patrón evolutivo de esta. Y otro tipo de clasificación es el cálculo del índice de la enfermedad de Crohn. Esto va a valorar sobre todo la actividad, es decir, si es adecuado al tratamiento o es una recidiva. Entonces, esto sobre todo se mide por parámetros clínicos y bioquímicos. Okay. De las patologías, de los hallazgos que se van a encontrar en la enfermedad de Crohn, lo que se puede observar, bueno, pues no es como que si alguien tiene sospecha de enfermedad de Crohn, vamos a pedirle un tránsito intestinal, sino que eh, por protocolo de alguien con dolor abdominal se puede utilizar el tránsito intestinal y se van a encontrar ciertos hallazgos que nos pueden dar la alta sospecha que sea enfermedad de Crohn y por allá progresar por los estudios que ahorita les voy a comentar. Entonces, como cambios iniciales, van a presentar primero un patrón empedrado. La primera imagen es una magnificación de un tránsito intestinal con medio de contraste oral positivo, donde se observan múltiples líneas de trayecto tanto longitudinal y transversas dependientes de la pared intestinal, asociados a un defecto de llenado correspondiendo a las úlceras profundas. Y en la segunda imagen es un tránsito intestinal en proyección anteroposterior con contraste oral positivo, con adecuado pase del mismo, que se va a observar a nivel de ilion terminal y colon ascendente, una disminución del paso y se va a tener de hallazgo unas líneas, se van a identificar unas imágenes lineales, transversales, dependientes de la pared intestinal, correspondientes a lo que son las úlceras. ¿Okay? Que este es un signo que va a corresponder a lo que es lesión en la espina de Rosal. ¿Okay? Entre otros hallazgos, va a presentarse, igual en este ejemplo, es un tránsito intestinal con contraste oral positivo, del que se observa adecuado paso del mismo, y observando nivel de ilion terminal y colon ascendente, va a presentar una disminución del paso del medio de contraste con una morfología filiforme secundaria a una estenosis. Y esto se va a conocer como el signo de la cuerda. Ok, ahora, para valorar mejor la actividad sobre la enfermedad, está la enterotomografía. Entonces, para esto va a tener un protocolo para la realización, que viene siendo un ayuno mínimo de 6 horas. Entonces, previo a lo que es el estudio, ya pasado de estas horas de ayuno, en alguna literatura comentan que pueden realizar lo que son los enemas. Y posteriormente se va a administrar de 1000 a 1500 mililitros de contraste oral neutro una hora antes. Entonces se van a fraccionar esta cantidad, este volumen. Se le va a dar 5 tomas de 250 mililitros cada uno y por cada 15 minutos va a estar haciendo las tomas. Ahora, cuando termine de tomar el último, se le va a dar una medicación antiperistáltica. Eso sobre todo es un miligramo de glucagón. En caso de que estos pacientes fueran diabéticos, se va a cambiar el medicamento, por lo que como es una hormona contrarreguladora de la insulina, se va a dar lo que es la butiliocina. Ahora, para adquirir las imágenes, se le va a aplicar vía endovenosa 150 mililitros de contraste yodado en 30 mililitros de solución fisiológica, a una velocidad de 3 a 5 mililitros por minuto. Ahora, pasados los entre 50 y 60 segundos de la administración del medio de contraste, se va a hacer el barrido, o sea, es decir, desde las cúpulas diafragmáticas hasta las índices del pubis, con un grosor de corte de 5 milímetros. Aquí, para ver si fue adecuada u óptima este estudio,
hay que valorar sobre todo los vasos mesentéricos. Aquí vamos a ver que va a tener el mismo realce tanto la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Bien, ahora, los hallazgos que se van a encontrar sobre todo en la enfermedad de Crohn van a ser tanto en fase aguda y fase crónica. Entonces, aquí en los ejemplos, primero de los hallazgos, va a ser primero que en la primera imagen observamos un corte axial de una enterotac del que dirigido hacia lo que es ilion, se observa un engrosamiento de la pared, que esto tiene que ser mayor de 3 milímetros, y de la imagen del lado derecho es una reconstrucción sagital de una enterotac del mismo paciente a ese mismo nivel se va a encontrar lo que es la hipercaptación. Esto viene siendo que en la mucosa hay hipercaptación y además en la serosa. Estos dos signos son los más sensibles para valorar lo que es actividad. Bien, ahora, entre otros de la enfermedad aguda, esta imagen es una enterotomografía en una reconstrucción coronal donde se va a encontrar lo que es a nivel de ilion un engrosamiento de la pared, además con una hipercaptación del contraste y una estratificación de ella en la que esto va a corresponder sobre todo a que hay realce mucosa en la serosa, pero en la muscular va a haber un engrosamiento con un realce heterogéneo. Y además de esto, un hallazgo también característico del que se va a encontrar es que adyacente a este engrosamiento van a encontrarse lo que es la hipertrofia de la base recta. Entonces, esto que es conocido como el signo del peine. Bien, entre otros hallazgos de la enfermedad aguda, se va a encontrar lo que es infiltración de la grasa perientérica. En este ejemplo es una tomografía, un corte axial de una enterotomografía, el que se va a identificar engrosamiento a nivel de ilion, se va a encontrar engrosamiento de la pared y estratificación del láser. Y adyacente a él se observa trabeculación y aumento de densidad grasa mesentérica adyacente a las. Entonces, esta y el signo del peine son los dos signos específicos para identificar lo que es actividad. Ok. En cuanto a los hallazgos de una fase crónica, se va a encontrar, bueno, en este ejemplo es una corte axial de una enterotomografía en el que a nivel de ilion se va a encontrar engrosamiento de la pared, pero además una densidad grasa dentro de ella, que esto ya va a marcar lo que es cronicidad. Eh, entre otros hallazgos, bueno, de este ejemplo, viene siendo una enterotomografía de reconstrucción sagital, donde se van a identificar una disminución del paso del contraste oral neutro, del contraste neutro, más que nada por disminución del calibre del mismo, pues ya más que nada de eso se puede observar, igual como en los estudios varitados del signo de la cuerda. Okay. De las complicaciones agudas, va a presentar lo que es la estenosis inflamatoria. Como en este ejemplo de un corte axial de una enterotomografía, se va a encontrar a nivel ileal un engrosamiento de la pared acompañado con disminución del paso del medio de contraste neutro. Y entre otras complicaciones es la formación de abscesos. En esta enterotomografía, en corte axial, se va a observar con el que se utiliza un medio de contraste oral positivo,
se va a encontrar que a nivel de ilion se va a tener esta pérdida del paso del medio de contraste, donde se va a observar mm, una imagen heterogénea con niveles de aire en su interior, que le llaman un patrón de miga de pan, de que va a corresponder a un absceso. Y ¿Podrías dejar de grabar? sí.